Y bueno, para indicar cómo afecta el agrupamiento, el resultado, ¿sí?, que tenemos ahí. Entonces, también nos ponen como ejemplo. Yo aquí en esta parte, donde están los resultados, está la fórmula. Y aquí también nada más es para que aparezca. Ustedes no es necesario que la pongan así que aparezca, ¿sí? Nada más escriban su fórmula y ya cuando yo revise voy a revisar ahí la fórmula. Tengo una pregunta. En la celda E31, ¿cómo la tienen? 31, esta. Bueno, esta no debería estar, eso fue porque les expliqué. Realmente debe estar así. Ah, ok. Es que en mi trabajo sí la había tomado en cuenta y ya depende que al aplicar la fórmula, pues me aparece eso de valor. Pero ya vi por qué. Gracias, profe. Bueno, entonces, aprovechando, van a estar ustedes dando la información que va a estar asistencia mientras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, Presente, profe, 8. 9, Presente. 10, 11, Profe. 12, profe. 13, Presente. 14, 15, Presente, profe. 16, 17, Presente. 18, 19, Presente. 20, Presente. 21, 22, Presente. 23, Presente. 24, 25, 26, sí, Presente. 27, 28, Presente, profesor. 29, Presente. 30, Presente. 31. Presente. Profe, Sí, dime, pues, ¿te puedo comentar algo rapidito? dime. Es que desde ayer mi Word y mi Excel se están trabando. Yo no sé si sea por el internet o qué pase, porque también como vinieron a mover unos cables porque se cayó un árbol, está muy lento y se traba cada rato y no me deja trabajar. No sé qué hacer ahorita. Pues, yo te sugiero que vayas, anotando en un cuaderno y después lo haces. Creo que
resuelto ese problema. Gracias. 32, Presente. 33, Presente. 34, Presente. 35, Presente. 36, 37, Presente. 38, Presente, profe. Oiga, profe. Según yo era el 37. Y según yo, desde el 37. Digo yo. A ver, el 37 es Santiago Alonso. Hola. Y Mónica, Entonces soy el 38. eres el 36, Mónica. 36, ok, gracias. 38, Presente, profe. 39, Presente. 40, Presente. 41, 42, 43, Presente. 44, Presente, profe. 45, 46, 46, presente, profe. 47, 47 presente, profe. 48, Presente, profe. 49, Presente. 50, Presente. 51, Presente. 52, 53, Presente. 54, Presente. Presente, profe. sí, vámonos, gracias. ¿Terminaron? Bien. Entonces ya les había comentado, el orden de ejecución de los datos es primero lo que está entre paréntesis, ¿eh? Y luego enseguida la potencia. En tercer lugar está la multiplicación y la división, y hasta el último está la suma y la resta. Así es como se resuelve. Por ejemplo, si hablamos de esta que está aquí, ampliarla. Por ejemplo, esta, vean, E31, eso no hace nada, se va a E32, E32, bueno, aquí nada más sustituye, ¿no? Antes de hacer esta división, está antes un paréntesis, se fijan, más interno, entonces le da prioridad a eso antes de hacer la división. Pues se hace la suma, porque estas dos están dentro de ese paréntesis, y entonces vuelve a resolver lo que está dentro del paréntesis más externo. Aquí nada más hay una división, ¿eh? Entonces es lo que hace. Una vez que saca el resultado de esta operación de 32 entre 33 más 34, entonces una suma y una multiplicación. No le hace caso a la suma, primero porque tiene mayor prioridad la multiplicación, entonces resuelve todo esto que está aquí primero, y el resultado, como ya es el único, lo suma. Por lo general es la teoría como trabaja, y realmente es lo que hacemos en la vida real, así se trabaja también. Eso nada más es para que ustedes tengan idea y cómo existe, ¿no? Y la recomendación es que traten de ver cómo, a qué lado están los símbolos, el mayor que, el menor que, ¿sí? El mayor igual que, el menor igual que, porque son los comunes que te pueden equivocar y pueden hacer bien la operación, pero si estos símbolos lo hicieron mal, toda la fórmula está incorrecta. Entonces sí es importante, porque sí les llega a pasar, ¿no?, que confundan
que es este con el menor que. Si no tienen preguntas relacionadas a estos operadores, en general a todos los de esta hoja, le pasamos a referencias. Bien, entonces, vean, todo lo que existe, en general todo lo que existe dentro de Excel, por default, son celdas relativas, o sea, todo esto donde yo me coloque es una celda relativa. ¿Ve? Y las celdas absolutas, ¿cuáles son las celdas absolutas? Bueno, yo tengo una celda absoluta, básicamente aquella que quiero utilizarla en todas las demás. Por ejemplo, si ven este 15 que tengo aquí, yo lo voy a utilizar en todas las celdas del rango de la E7 a la E12. Entonces, si se fijan, aquí tengo yo mi celda absoluta. ¿Cómo la convierto en absoluta? Vean que tiene un signo de pesos y luego el título de la columna, un signo de pesos, y el título de la fila, es decir, se antepone un signo de pesos para indicar que es una celda absoluta, tanto a las columnas como a las filas. Y vean, yo pudiera seguir utilizando esta celda y automáticamente no cambia nada. Me sigue respetando el origen de la celda, es decir, no me cambia. Bien, por eso se llaman celdas absolutas. Pero las celdas absolutas, vuelvo a repetir, áreas donde la celda, una única celda, va a ser utilizada en varias más. Obvio que esto lo puedo hacer si yo escribo tantas veces esa celda, aunque no sea absoluta, funciona. Pero entonces hay que tener cuidado, porque una cosa es que les pidan celdas absolutas y otra cosa es que les pidan celdas relativas. Preguntas en cuanto a la celda absoluta, ¿cómo la identifico? Profe, ¿podría repetir lo de las celdas absolutas, por favor? Sí. Las celdas absolutas, si yo quiero referenciar, por ejemplo, como signo igual, y luego digo, quiero que esta celda, la 15, nada más referenciándola, entonces le pongo un signo de pesos. Signo de pesos y enseguida el título de la columna, que es E. Y luego enseguida el signo de pesos y la fila. Ya estoy en la columna 1 y entonces en la fila voy a poner esta, la 1. ¿Ves? Ve. Le puse signo de pesos. Entonces, si yo la quiero usar esta, copiándola, no cambia, porque con los signos de pesos lo que hace es dejar fija tanto la columna como la fila, me las deja fijas. ¿Sí? Entonces, para eso así es como funciona. ¿Sí? Celdas mixtas. Las celdas mixtas son aquellas que tienen una columna absoluta o bien la fila. Por ejemplo, vean, esta la 10. Yo puedo poner el signo igual y luego dejar fija. Si dejo fija la columna, si no pongo el signo de pesos, perdón, es una columna relativa, entonces la columna es relativa, pero si digo que la fila es absoluta, entonces se mantiene fija. Vean lo que pasa. Si la bajo aquí, pues no pasa nada, porque lo hago sobre la misma columna y esto me funciona. Pero si lo hago hacia acá, hacia el lado derecho, ya me va a cambiar la columna.
Bien, ya tengo F, ya tengo G, y en esta ya tengo I. Es decir, como no la puse absoluta, automáticamente Excel, cuando la copio, va cambiando también la columna. ¿Eh? Así trabajan las filas y las columnas relativas. Cambian por cada celda que voy copiando. Vuelvo a repetir. Una celda mixta es aquella que puede tener la columna absoluta o la fila absoluta. Una de las dos, no pueden ser las dos. Si me ponen las dos, entonces eso ya es una celda absoluta, como la que tenemos aquí, porque lleva las dos. Entonces hay que tener, les digo, tengan cuidado con eso, ¿no? ¿Preguntas antes de continuar sobre esas tres? Ahorita vamos a hacer el ejercicio. ¿Eso dónde lo copiamos, profe? ¿Después de qué? Esa es una hoja nueva que van a hacer. Eso de hecho ya lo empezaron a hacer las clases antepasadas. Ok, está bien, gracias. Les pedí que no hicieran esto, porque eso ahorita lo vamos a hacer. No se quiero explicarles para que vean cómo trabajan, Pues cómo sí. se genera. ¿Sí, dime? Es que se traba mucho mi internet. Dijo que si tenía los dos signos, ¿era una columna qué? Absoluta. Aquí, de hecho, aquí lo tengo. Ahorita lo ok. vamos a hacer. ¿Sí? Aquí lo tengo. Referencias absolutas. Y luego aquí tenemos referencias mixtas y absolutas. Mixtas. ¿Sí? O sea, una mixta es igual que una relativa y una absoluta al mismo tiempo. Bien. Y las relativas no tienen esos símbolos, ¿se fijan? De hecho, a estos es como ustedes están acostumbrados a trabajar. Poner nada más la fórmula o hacer referencia a la celda. Entonces no hay preguntas sobre el tipo de celdas o de referencias. Bien, entonces el nombre lo vamos a dejar para explicar una vez que hayamos hecho este ejercicio. Entonces ustedes deben de tener todos esos datos. Esto no lo deben de tener. Ni esto, ni el nombre. ¿Sí? No, de nada lo voy a borrar. Entonces, así es como se les pedí que la copiaran. Entonces, en base a lo que comentamos, vamos a explicar. Vamos a hacer las fórmulas. Aquí me dicen relativas. Importe 1, importe 2. O sea, voy a hacer una fórmula con celdas relativas. ¿Qué quiere decir? Pues que no voy a hacer nada. Simplemente digo, el signo igual. Recuerden que siempre les sugiero que empiecen con el signo igual. Clic en A7 más incremento 1 que está en C7. Así debe de quedar su fórmula. Tanto A7 como C7 son celdas relativas. ¿Sí? Son celdas relativas porque no les antepuse el signo de pesos. Bien. Le dan enter y vean. Una celda relativa va cambiando en forma automática, tanto la columna como la celda, si fuera necesario. Aquí, como lo voy a copiar sobre la misma columna, pues me va a dejar exactamente la misma columna, ¿no? Pero vean. ¿Copio? Ya sea que le den acá, copiar, se colocan en todo el rango y se van a fórmula. ¿Sí? Es lo mismo que colocarme aquí, ponerme en el punto cuadrado y arrastrar el mouse, me copia. Entonces vean, aquí tenía la A7, C7. En la siguiente cambia, la fila es A8,
C8, la 9 y así sucesivamente. Así es el comportamiento de las celdas relativas. Entonces, ¿qué pasa con las absolutas? Vamos a suponer que nada más quiero referenciar incremento 2. Voy a hacer uso de incremento 2. Entonces aquí nada más hago referencia, signo igual, y luego digo el 2. Entonces, a ver, ahí yo pude haber escrito signo de pesos C, signo de pesos 2. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer cuando quieren convertir toda la celda de forma automática, sin estarlo escribiendo, nada más presionan la función F4. Presionen F4 sin dar enter y les debe anteponer automáticamente los signos de pesos. ¿De acuerdo? O sea, eso es para evitarme estarlo escribiendo yo. Digo que en su caso puede ser lo mismo. Entonces vuelvo a repetir. Hacen referencia. Signo igual, y entonces le dan clic o lo escriben, la celda que quieren, y F4. Ahí le dan F4, se convierte en forma automática. Bien, entonces, si yo copio o duplico la celda anterior, vean que se mantiene, no hubo cambio como en la relativa. Bueno, eso se logra porque le estoy diciendo que esta celda va a ser absoluta. Que voy a utilizar una sola celda en varios lugares. El siguiente, las mixtas, que ya habíamos comentado. Igual. El 10. La E1. Signo de pesos. Porque una de las dos lleva. Enter. Igual la duplico. Y cambia. Pudiera cambiar la columna. Más la fila no va a cambiar nunca, entonces ahí está bien. Bien. ¿Preguntas hasta aquí antes de continuar la otra parte? Es importante, jóvenes, porque ya cuando hagamos la aplicación, ya nada más les pediré, en esta fórmula apliquen celdas absolutas, en estas mixtas y en estas relativas. Entonces, siguiente. Donde yo me coloco, si se fijan, aparece una dirección. Eso es asignado por Excel. Sin embargo, yo pudiera asignar un nombre a cada una de las celdas que yo puedo tener aquí o acá, ¿sí? O en esta. Si se fijan, yo ya lo tengo asignado. Cuando le doy clic aquí, aparece el nombre de la celda. Bien, entonces colóquense en la E1. Van a ir a fórmula, asignar nombre. ¿Okay? Y aquí van a escribir incremento 3. Aceptar. ¿Y cómo van a saber si aparece? Si lo hicieron, ¿qué es lo que les sugiero siempre? Que asignen nombre a una celda, coloquen, primero se quiten de esa celda y luego vuelvan a colocarlo, y debe de aparecer en
el cuadro de nombre debe aparecer el nombre que acaban de asignar. Entonces ese ya se puede utilizar. Entonces aquí dice que vamos a utilizar el importe más importe 3. Profe, perdón, ¿podría repetir cómo ponerle el nombre a una celda? Me coloco en la celda. En este caso te vas a colocar en la celda E1, asignar nombre, aparece la ventana de diálogo y aquí vas a escribir el nombre. Le das a aceptar. Yo no le doy a aceptar porque yo ya lo tengo. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer uso de ese nombre. Recuerden, el dar nombre a una celda me especifica más fácilmente su contenido, porque eso de que E1, E2, quién sabe qué será eso, ¿no? En cambio, si le pongo un nombre, ya es más fácil de identificar. Signo de pesos, perdón, signo igual, vamos a sumar importe, está en la 7, más el incremento 3, y entonces me coloco donde está el dato. Puedo escribirlo, o sea, por ejemplo, yo puedo escribir aquí importe 3. Pero yo le voy a dar un clic ahorita, les comento por qué. Sucede que en ocasiones me equivoco al escribir el nombre de la celda. Probablemente porque le puse acento, probablemente porque en vez de S le puse C, etcétera. O bien porque no escribí una letra. Entonces, cuando yo lo escribo, es probable que ya lo escriba correcto, porque en uno me equivoqué. Entonces, no les va a aparecer y obvio que la fórmula no va a estar bien. Entonces, si yo le doy clic en la celda, automáticamente me va a poner el nombre que tiene, así como esté mal escrito, o esté incompleto, etcétera. Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Y vean, si yo arrastro, ese nombre no lo cambia, es decir, se mantiene constante. Más o menos me sirve para cuando quiero utilizar esa celda en varias, como esta, vean. ¿Alguna pregunta? Yo, a ver, ahí en la última, ¿cómo le hizo para duplicar los resultados? ¿Me puede decir otra vez, por favor? Nada más es copiar. Te colocas en el punto cuadrado que está a la derecha. ¿Sí? Ah, ok. Sostenido, arrastras su doble clic. Ah, está bien, sí. Bien. Entonces, a eso se refiere. Voy a tratar de hacerles una hoja de datos donde apliquen esos elementos. Entonces, si no hay ejercicios, si no hay preguntas, Profe, ¿podría poner su cursor en la E7, por favor? D7. Ahí está. Bueno, le puedo. Pero todos, ¿dónde? Oiga, profe, lo del el signo de pesos que está ahí, con lo que se alcanza a ver ahí, ¿cómo lo puso? O sea, es que se ve, en la fórmula se ve tipo signo de pesos, luego otra vez, signo de pesos, 2. Pero es en otra, ¿no?
En esta no, aquí son signo de pesos 6, signo de pesos 2. ¿A eso te refieres? ¿Cómo los puse? Ajá, o sea, literal pongo nada más signo de pesos, ¿eso no? Sí, lo puedes escribir. Ah, ok. Lo puedes escribir. O lo otro que les dije que pusieran F4. La función F4. Y automáticamente te los antepone. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, hasta aquí lo vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo ya de hacer otra. Mañana entramos con gráficos o si me da tiempo de enviarles algunos archivos para trabajar importaciones de datos. Entonces, cualquiera de las dos cosas. Se les comento para que una vez que se les envío esa carpeta, la descarguen ustedes y la tengan para cuando la utilizamos. Que descansen, los veo mañana. Igualmente, profe, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana.